Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano, muchísimas gracias por el mensaje que me envías, porque planteas una serie de cuestiones muy interesantes. Gracias por todas las palabras bonitas, todas las bendiciones que me envías para mí y para mi familia. Yo le pido a Allah que te dé el doble, inshallah, hermano. Gracias. Dices así: cuando reflexionas profundamente, te surge una duda sobre aquellos seres humanos que vivieron antes de la revelación de cualquier libro sagrado. Te refieres a los primeros habitantes de la tierra, los que murieron antes de cualquier revelación divina. Lógicamente Allah no los juzgará diciéndoles: no seguisteis el Corán, porque en su tiempo no existía el Corán ni ningún otro libro. Entonces, ¿cuál sería el criterio de juicio para ellos? ¿Y cuál es la diferencia esencial entre ellos y nosotros? Al pensar en esto, siento que incluso sin libros el ser humano nace con una fitra o una naturaleza innata, que le hace sentir que existe un creador y que debe actuar con justicia, bondad y misericordia. Es como si la conciencia de Dios no viniera únicamente del libro, sino que estuviera ya dentro del alma humana desde el principio. Yo personalmente, dices, no suelo decir que creo en Dios, porque sentir su existencia para mí no es una cuestión de creencia, sino de certeza. Cuando reflexiono en la creación, en el cuerpo humano, en el orden del universo, no tengo duda. Sé que Dios existe, mashallah. Esto me lleva a una conclusión personal, que más allá del conocimiento textual o de las reglas, las acciones sinceras y justas son el núcleo de todo, porque si aquellos que no conocieron libros sagrados podrían aún ser juzgados sin la guía o libro, con misericordia, eso indica que las buenas acciones son el núcleo de todo y la base de todo, ya que, por lógica, Dios solo los juzgará en base a las acciones que estos tuvieron a lo largo de sus vidas. Entonces, me pregunto, y aquí van las dos cuestiones que me planteas. Las voy a leer una, contestación, y después la otra y contestación. Podemos decir que la verdadera esencia de la religión está profundamente enraizada en la fitra, en la naturaleza innata del ser humano, y que los libros simplemente vienen a recordarnos lo que ya estaba escrito en nuestro interior. La conciencia de Dios está en el interior del ser humano, porque fuimos creados con el aliento divino. El Sagrado Corán nos dice que Dios insufló su espíritu. Entonces no somos Dios, pero estamos hechos con el aliento de Dios. ¿Qué significa esto? Que si somos sinceros con nosotros mismos y mostramos humildad, vamos a reconocer a nuestro Señor, porque vamos a llegar a nuestra esencia. Y nuestra esencia es el aliento divino. Bien, pero nuestra conciencia, nuestra naturaleza, nuestra fitra, no basta para guiarnos. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos envió la revelación divina. Necesitamos una guía. Si te fijas en la historia de Adán, primero se le da el conocimiento, se le da el nombre de todas las cosas. Después se pone a todas las fuerzas de la naturaleza al servicio del ser humano. Y al final de la historia, cuando el hombre ha caído de su estado de gracia, se le da la guía para que vuelva a recobrar la felicidad, la paz, para que tenga un camino por el que volver a su Señor. Entonces, la guía, los mensajes son necesarios, no basta aquello que Dios ha puesto en nuestro interior, no es suficiente. Es por eso que han venido los libros, hermanos. El libro nos dice que en cada civilización, en cada época, han llegado profetas, o por lo menos gente que recordara a los demás el mensaje de Dios, la verdad divina. Bien, sabemos que toda civilización ha tenido una religión. Cuando estudiamos la historia, el pasado, todos tenían conciencia de que había una vida después de la muerte.
de una manera u otra, incluso aquellos prehistóricos de las cavernas eran enterrados de tal forma que se deduce que creían que existía otra vida. Entonces, siempre ha habido religión. Lo que también ha existido siempre, y esto es parte del proceso natural, ha habido tergiversación y oscurecimiento de la verdad en cada época. Dios ha revelado la verdad, pero el hombre ha inventado religiones, ha creado sectas, pero en todas las épocas, en cada lugar, ha habido un margen para llegar a Dios, para llegar a la verdad, a lo auténtico. Las personas sinceras, las personas que de verdad han buscado a Dios, han tenido la oportunidad de llegar a esa información que nosotros tenemos hoy en el Corán, tal vez de una forma más simple o menos complicada. Hay que recordar que el Corán es la última revelación hasta el final de los tiempos, pero anteriormente tal vez vino más condensada la verdad, y el que quería encontrarla, si buscaba, la encontraba. Esto es lo que nos enseña el libro de Allah, hermano. En todas las épocas ha llegado la verdad, se ha ido tergiversando, pero siempre ha habido un camino para llegar hasta ella, ¿eh? Siempre. La siguiente cuestión es, ¿y si es así? ¿Cuál es la diferencia real en términos de juicio y propósito entre nosotros que hemos recibido el mensaje y aquellos que no lo recibieron jamás? Bueno, hermano, hay que pensar en un proceso evolutivo. Eso es lo que nos enseña el Sagrado Corán, ¿no? Todas las cosas que existen en el universo sufren cambios y son a través de un proceso evolutivo, de un desarrollo. Eso es lo que nos dice el libro de Allah. ¿Qué había antes de Adán? No creo que esa sea la pregunta principal. La pregunta principal es, ¿qué es Adán? ¿Qué es Adán, hermano? Olvidémonos por un momento de las tradiciones, de los hadices, de toda historia que no sea la información que nos da el propio Corán. Tengamos en cuenta, hermano, que una palabra tiene su significado dependiendo de su contexto. No hagamos el error de entender una palabra con el mismo significado en todos los lugares del libro, porque esto nos llevaría a contradicciones, y sabemos por 482 que el libro de Allah no tiene contradicciones. Entonces, no le demos el mismo sentido a cada palabra en cada lugar que aparece del libro. Eso tú lo sabes, ¿no? Teniendo esto en mente, hermano, te pido que mires el vídeo titulado Jinn y el proceso evolutivo. Te lo dejo aquí abajo en la descripción y por aquí arriba y al final del vídeo. Presta atención a lo que digo allí en ese vídeo, hermano, porque entenderás la diferencia esencial entre el ser humano que hoy conocemos y los primeros habitantes de la Tierra, ¿no? Ahí se explica en profundidad. Y en la carpeta titulada Adam también tienes muchos vídeos relacionados con este asunto. Hermano, si te preguntas sobre el propósito, no sabemos el cómo ni el por qué, pero sí el para qué, hermano, ¿para qué? Estamos aquí todos para adorar a Dios. El Corán nos dice que todo en la creación alaba y glorifica a su Señor. De una manera u otra se somete y no puede escaparse de él. No sabemos el modo en que esto sucede. Solo se nos ha dado la información de que es así. Por eso necesitamos el libro, hermano, porque nuestra naturaleza o la fitra no alcanza a comprender el sentido de nuestra existencia. No alcanza, ¿no?
pregunta sobre el juicio, de nuevo, no sabemos nada, hermano, nada. Debemos volver al libro. Dios dará el paraíso a quienes creen y hacen las acciones de bien. Eso es lo que nos dice el Corán. No basta una, se necesitan las dos, porque sin la conciencia en el Creador, la buena acción es una especie de hoy por ti y mañana por mí, ¿no? La creencia por sí sola tampoco es suficiente, porque el Corán nos dice de forma explícita que la felicidad en la otra vida depende de nuestras acciones, es decir, recogemos lo que sembramos. El criterio pertenece por entero a Allah, hermano. Nadie está a salvo de él, ni siquiera los profetas. Que no te lleve engaño aquellos ayats que dicen que al profeta se le ha perdonado, ¿no? El sentido básico de Gafara no es perdón, es protección. Si no lo entendemos de esta forma, existirían muchas contradicciones en el libro. Y ya sabemos que no puede haber contradicciones. Bien, te lo estoy poniendo como ejemplo. Esto en 6.15, el profeta dice: temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. En 10.15, y cuando se recitan nuestros signos claros, aquellos que no esperan que han de encontrarse con nosotros dicen: tráenos un Corán distinto o cámbialo por otro. ¿Te suena esto, no? Di, no me pertenece modificarlo por iniciativa propia. Yo solo digo lo que se me inspira, pues temo en verdad, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. Está hablando el profeta, tiene miedo del día de la verdad. 39.13, di, temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día trascendente. 72.22, y su contexto nos dice que el profeta declara: nadie me librará de Allah si le asocio, nada puedo yo por mí mismo. Entonces, hermano, no sabemos nada, nada. Solo que Dios es compasivo, solo que Dios se ha autoimpuesto la misericordia. Tú conoces el versículo. Sabemos que Dios nos ha advertido a través de ¿qué? Del libro, la única fuente de conocimiento que tenemos. Nos ha advertido porque Él ha sido quien ha diseñado este juego, esta vida. Me despido, hermano, enviándote 1.000.000 de bendiciones de nuevo a ti y a tu familia. Me despido con las palabras de Jesús, cuando dice: tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Tú eres quien conoce a fondo aquello que escapa a nuestra percepción. Un fuerte abrazo, hermano. Barakallahu fik.